Ahí encuentra Joel capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer después el versículo 2 y 13. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Tome su lugar, amada iglesia. Dios les bendiga a todos. Vamos a meditar en el tema titulado El llamado del Señor. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo? El llamado del Señor. ¿Lo dice con más ánimo? El llamado del Señor. El libro de Joel, hermanos, teológicamente es conocido como el libro del Espíritu Santo. En el libro de Joel está la profecía que dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Al igual que el profeta Isaías, que es el libro del Evangelio de Jesucristo, el libro de Joel habla sobre el Espíritu Santo. Y en estos versículos que acabamos de leer nos presentan los objetivos principales de la iglesia. Escúcheme bien, los objetivos principales de la iglesia. Y el versículo número 1 nos habla acerca de tocar trompeta, y esto es anunciar, predicar el evangelio. Amén. Cuando Jesús ascendió al cielo, le encargó a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que me seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicar el evangelio. Y el segundo objetivo principal de la iglesia: estar preparados para el día del Señor. Amén. En base a estos objetivos, hermanos, usted y yo debemos vivir nuestra vida cristiana. Compartir el evangelio de Jesucristo y estar preparados para la venida del Señor. ¿Por qué debemos estar preparados para la venida del Señor? Porque la palabra del Señor habla que vendrá un juicio sobre la tierra debido al pecado. Es nuestra responsabilidad como iglesia anunciar el inminente juicio de Dios sobre la tierra, pero también anunciar las buenas noticias de salvación. Es importante que usted y yo entendamos esto. Muchas personas quieren ignorar que hay un juicio sobre la tierra. Actualmente usted va a encontrar personas que predican que no hay rapto de la iglesia. Hay personas que predican que no hay juicio final. Hay personas que predican que no hay fin del mundo. Hay personas que predican que no hay infierno. Entonces, hermanos, si no existe nada de esto, ¿qué sentido tuvo que Cristo derramara su preciosa sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué derramó Jesús su sangre si no hay ningún juicio al que usted y yo tenemos que ser salvos? Porque hay un juicio sobre la tierra, porque debemos de escapar de la condenación eterna. Es porque Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y escúcheme bien, iglesia, por favor. El objetivo de la iglesia es anunciar la esperanza de salvación en Cristo Jesús. No podemos nosotros predicar otra cosa. Hoy en día el evangelio está siendo muy contaminado. A los pastores, a los predicadores, ahora se les quiere llamar coach. Ni siquiera en español dicen la palabra. Ahora al pastor, al predicador se le quiere llamar motivador. ¿Para qué? Para que le enseñe a usted principios
de una vida feliz, para que le enseñe a usted principios de cómo prosperar económicamente, cuando la Biblia nos habla que la iglesia fue llamada para anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿De qué sirve, hermanos, que yo me pare aquí y le dé 7 principios para el éxito económico y empresarial si su alma va rumbo al infierno? ¿De qué sirve? El Señor Jesucristo fue claro y dijo: ¿de qué le aprovecha al hombre si logra ganar todo el mundo pero pierde su alma? ¿De qué sirve? Entonces el mensaje de la iglesia se centra en anunciar esta esperanza de salvación, en que usted y yo, escúcheme bien por favor, en que usted y yo estemos preparados para la venida del Señor. Porque eso es importante, hermanos. No por el hecho de que alguien predique la palabra del Señor significa que está preparado para la venida del Señor. El apóstol Pablo dice: hay quienes predican el evangelio por contienda. Hay quienes predican el evangelio para hacerme daño. El apóstol Pablo dice: bueno, al fin el evangelio es predicado, pero eso no significa que esas personas que están predicando el evangelio por contienda están preparados para la venida del Señor. Entonces, por eso, hermanos, estos son 2 aspectos en que la iglesia debe centrarse: en anunciar la venida del Señor y estar preparados. Así de que antes de que usted y yo partamos de esta tierra, tenemos una responsabilidad que cumplir. Versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Para la época del profeta Joel, utilizar la ilustración de sonar una trompeta tenía mucho sentido, porque había mucho significado. Hoy en día no se utiliza la trompeta para dar algún aviso. En algunos lugares se utilizan alarmas: alarma de sismo, alarma de huracán, suenan alarmas, alarma de bombardeo en Israel. Si usted ha visto las noticias, suenan alarmas en la ciudad de que está siendo atacada. Pero en la época del profeta Joel, lo que se utilizaba era la trompeta. Y la trompeta que se utilizaba no es la trompeta que utiliza la Sonora Santanera, ¿verdad? Sino que era lo que usted conoce, el shofar. Un cuerno que se sonaba y que daba un sonido específico. Ahora, la trompeta se sonaba por diferentes razones antiguamente. La Biblia dice que para convocar asamblea era un sonido de trompeta, anunciar una fiesta, para convocar a la guerra, para anunciar al pueblo que debía de avanzar, como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sonaba cierto sonido de trompeta y eso significaba que debían de avanzar. Pero también la trompeta se sonaba para advertir de un peligro. Y en cada situación el sonido de trompeta es diferente. No se tocaba la trompeta así a lo loco, ahí como sonara, sino que la persona que tocaba la trompeta debía de estar preparada para dar un sonido claro, para que las personas pudieran entender lo que se estaba anunciando. Yo no sé si está conmigo. De tal manera, hermanos, que usted y yo debemos de dar el mensaje del evangelio claro. Y para que podamos dar el mensaje del evangelio claro, debemos de estar preparados. Dice 1 Corintios 14:8: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces esta es una figura de la responsabilidad de la iglesia de anunciar el evangelio de salvación con claridad, centrado en
qué? En lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿En base a qué? En lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. No predicamos mi experiencia, no predicamos su experiencia, no predicamos sus conocimientos, predicamos el bendito y santo evangelio de Jesucristo. Eso es lo que usted y yo debemos de predicar. Como iglesia tenemos ese privilegio, pero también esa responsabilidad. Porque si usted y yo no predicamos, entonces ¿quién va a predicar? Si no es la iglesia la que anuncia las buenas nuevas de salvación, dígame quién. ¿Serán los musulmanes? ¿Los budistas? ¿O van a venir ángeles del cielo a predicar? Es responsabilidad de la iglesia. Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Qué anunciamos, hermanos? La esperanza de salvación, de que Cristo viene pronto. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa, la venida del Señor está más cerca. Debemos disponernos como instrumentos en las manos de Dios para testificar el evangelio de Jesucristo. Ahora, no puedo yo testificar de algo que yo no he experimentado. No puedo predicar de algo que yo no conozco. Si yo no he tenido un genuino nuevo nacimiento, si no he experimentado el poder de Dios en mi vida, es muy difícil que yo hable de algo que no conozca. Si alguien me dijera: mire, por favor, venga a darnos una charla sobre los efectos de las úlceras estomacales, yo aquí le vendría a decir un montón de tonteras, hermano, porque yo no conozco ese tema. Es más, no he experimentado ni siquiera eso. Pero cuando nosotros hemos experimentado el poder de Dios, cuando nosotros hemos conocido el poder de Dios en nuestra vida, cuando nosotros hemos reconocido realmente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros somos conscientes de que nuestra vida iba rumbo a condenación eterna, pero Cristo tuvo misericordia de nosotros y derramó su sangre para que pagara el precio de nuestra salvación. Si usted y yo logramos entender eso, como dice la palabra de Dios, no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Pero el profeta Joel sigue diciendo en el versículo 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El llamado del Señor es a una genuina conversión, a un genuino arrepentimiento, en que el pecador se acerque a Él reconociendo que ha pecado contra Dios y que nada ni nadie puede librarle de la condenación eterna, solamente Cristo Jesús. Todos nosotros, sin excepción, nacimos con la culpa del pecado. Y escúchame bien, iglesia, yo estoy diciendo la culpa del pecado, y es una palabrita que a la gente de afuera no le gusta. La culpa. Yo no soy culpable de nada, dice la gente. Ustedes, los evangélicos, manipulan la mente de las personas haciéndoles sentir culpa. Es que no se trata
si la siente o no la siente, es que somos de hecho culpables de pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que debe mover a usted a acercarse a Dios? ¿Cuál debe ser la motivación en su corazón para venir rendidos a los pies de Cristo Jesús? ¿Cuál debe ser esa motivación? Lo que lo debe motivar a usted y a mí a acercarnos a Dios es haber entendido de que somos culpables de pecados. Es entender que necesitamos de Dios. Es entender que solo en Cristo hay salvación. Por eso, hermanos, es muy delicado el predicar el Evangelio. ¿Por qué es delicado? Porque muchas de las ofertas que se le hace a la gente para que venga a los pies de Cristo es: venga a Cristo y le va a solucionar el problema. Venga a Cristo y le va a sanar su enfermedad. Venga a Cristo y le va a dar prosperidad económica. ¿Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Esas fueron las razones por las que Cristo derramó su preciosa sangre? La razón por la que Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz es porque usted y yo somos culpables de pecado, y no hay nada ni nadie en este mundo que pueda librarnos de esa culpa, solamente la sangre de Cristo. Y ese, hermanos, es el objetivo, esa es la razón por la que usted y yo debemos venir a los pies de Cristo Jesús. De tal manera que la conversión debe ser acompañada de llanto, de lamento y de dolor por haber ofendido a Dios. Una humillación espontánea delante de Él, para que podamos alcanzar su misericordia. Porque escúcheme bien, por favor. Si es cierto, el Señor está haciendo la invitación, dando la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él arrepentidos, y da la oportunidad de que vengamos a Él, eso no significa que vamos a venir con arrogancia. Eso no significa que no vamos a venir a pedir su misericordia, porque Él es Dios. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede dar vida, quitar o dar la vida. Por tanto, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos hacerlo en humillación. El Señor dice: ustedes son mis hijos. Claro, somos hijos de Dios y es un glorioso privilegio, pero eso no nos da a nosotros el derecho de presentarnos a Él, delante de Él, con arrogancia, con irrespeto. Jesús dijo: ustedes son mis amigos, pero eso no nos da derecho de venir delante de Él irrespetándolo. Debemos de venir delante de Él humillados. Nosotros, como iglesia al discípulo, hermanos, a veces tenemos algunas reglas aquí en la iglesia que para otras iglesias o para otras personas, pues quizá nos puedan tildar de legalistas. Y decimos: hermano, por favor, si usted va a participar aquí en el altar, por favor, use su camisa y su corbata. Hermana, si usted va a participar en el altar, venga decentemente vestida. Amén. Y eso para alguien le puede ser muy legalista, porque hay lugares que hasta en suben con gorras, playeras. Ahora, ¿por qué nosotros establecemos esas reglas? Porque nosotros debemos entender que el Señor merece respeto, merece reverencia, y no nos vamos a presentar delante de Él como a nosotros se nos dé la gana, sino con respeto. La otra vez hablábamos de eso. Los querubines, para presentarse delante de los serafines, perdón, para presentarse delante de Dios, dice que cubrían sus pies, cubrían su rostro, cubiertos, porque Dios es santo.
Él merece nuestra reverencia. De manera, hermanos, que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo Jesús, debemos hacerlo con respeto, con reverencia. Debemos hacer clamando por su misericordia. Ahora, la genuina conversión, iglesia, présteme atención, es el resultado del conocimiento de la verdad espiritual. Yo no sé si me está entendiendo. La genuina conversión es el fruto de que usted y yo hemos llegado a entender nuestra condición humana. Nosotros, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, no nos estamos afiliando a una religión. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, no estamos haciéndonos miembros de un club de evangélicos. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos declarando que Cristo es el Señor, el dueño de nuestra vida, que hemos muerto al pecado, que hemos renunciado al pecado y que estamos tomando la decisión voluntaria de vivir en santidad para Él. Así es que la genuina conversión es el resultado que hemos entendido. Hemos llegado a comprender nuestra necesidad de Dios, nuestra condición de pecado. Pero también hemos llegado a entender el grande amor de Dios. Por eso, en aquel pasaje conocido de Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué está usted aquí hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que lo motiva a usted venir esta mañana? ¿Un costumbrismo? Porque mire, hermanos, ¿cuántos de ustedes me consideran su pastor? No todos dicen amén, ¿verdad? Pero para los que me consideran su pastor, los voy a regañar. No venga tarde a la iglesia, por favor. Tenga respeto por Dios. Qué falta de respeto que usted venga tarde a la iglesia. Si usted es responsable en su trabajo, sea también responsable para Dios. Y le voy a pedir al hermano que cuando mire que alguien viene tarde a la Santa Cena, ya no le sirva Santa Cena. Porque el Señor merece respeto. Dios merece reverencia. Si usted quiere vivir el evangelio como le dé la gana, es su problema. Pero a Dios le debemos respeto. Entonces, hermanos, la genuina conversión es el resultado de nuestro entendimiento de que estamos necesitados de Dios. Pero no necesitados de cosas materiales. Porque eso ya está garantizado. Eso ya el Señor lo prometió. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Obviamente, usted y yo debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, ¿verdad? Debe ser buen administrador de su salario. Debe ser buen administrador de las ganancias que obtiene en su negocio. Debe ser buen administrador y no despilfarrar el dinero. Porque Dios no lo va a bendecir así, hermano. Dios no lo va a bendecir si usted anda gastando en cosas que no debe gastar. Y si Señor, bendíceme, prospérame, dice, no, te hace mal. Vos no sabes administrar el dinero. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Amén. Por eso, hermanos, en esta mañana yo les pido a ustedes que en sus oraciones, escúchenme bien lo que le voy a decir. Yo le pido a Dios, les pido a ustedes que en sus oraciones le pidan a Dios que alumbre su entendimiento para que pueda comprender su condición de pecado y su necesidad de Dios. Que oremos también, hermanos, para que los que no han entregado su corazón a Cristo conozcan su condición de pecado, conozcan su necesidad de Dios, para que tengan ellos una genuina conversión. El profeta Joel dice:
Convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón. Convertíos a Dios con todo vuestro corazón. Si nosotros hemos tenido una genuina conversión en nuestro corazón, hermanos, en nosotros no hay odio, en nosotros no hay rencor, en nosotros no hay envidia, en nosotros no hay enemistades, en nosotros no hay ira, ni pleitos, lascivias, ¿qué más? Celos y todo lo demás que usted acaba de decir. Dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Escúcheme, iglesia, por favor. Sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios es el juez de toda la tierra. Y es un juez justo. Dios no actúa por sentimentalismos. Él actúa por su justicia, su sabiduría, su soberanía. De tal manera que Dios es el que otorga salvación. Amén. La salvación, yo creo que usted ya lo sabe bien, ya lo tiene bien claro. La salvación no la obtiene por lo que usted hace o lo que usted no hace. La salvación la obtiene porque Dios es el que decide salvar. Amén. Obviamente tenemos que venir a Él arrepentidos, pero viniendo a Él arrepentidos, Dios decide darnos su salvación. Sin embargo, hermanos, a pesar de que Dios es un juez justo, Dios también es misericordioso. Dios también es un Dios clemente. No es un Dios cruel. No se deleita en el castigo. Dice en el versículo que acabamos de leer al final, se duele del castigo. Dios no es un viejito barbado que está con un garrote esperando a que nos portemos mal para meternos un leñazo. Ese no es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Ese no es mi Dios. Mi Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Es paciente para con nosotros. Mire, si Dios fuera así, como lo pintan algunos, un viejito bravo con un garrote, hermano, ya de qué rato nos hubiera deshecho a leñazos Dios, hombre. De veras, hermano. Porque mire, a usted y a mí no se nos quita la cara de berrinchudos que tenemos. A usted y a mí no se nos quita la cara de rebeldes, de malcriados que tenemos. Pero Dios es paciente con nosotros. Mire, aquí esta mañana hay gente que todos los domingos escucha el mensaje y no se convierte. ¿Y ya lo moleó a garrotazos Dios? No, porque Dios es clemente y misericordioso. Se duele del castigo. Pero eso sí, va a llegar el momento en que vamos a colmar esa paciencia. Cuando Dios le dice a Abraham, la tierra donde tú estás, yo te la daré como herencia. Pero todavía no voy a sacar a los cananeos, dice Dios, porque todavía no han colmado mi paciencia. Así le dijo Dios a Abraham. ¿Sabe cuántos años más le tuvo Dios paciencia a los de Canaán? 400 años de paciencia. ¿Cuántos años? 400 años. Pero sí le dijo Dios a Abraham, los de Sodoma y Gomorra sí ya colmaron la paciencia. Ya le dio oportunidad. Y aún, hermanos, Lot le testificó a sus nueros, dijo una hermana, pero es a sus yernos. Le testificó a sus yernos del juicio que venía sobre la tierra. ¿Y qué hicieron los yernos de Lot? Se burlaron de él. Son mentiras, viejo loco. Y ya cuando vieron el fuego venir del cielo, ya era demasiado tarde.
Dios es clemente y misericordioso, hermanos. Ahora, lo que pregunta la gente allá afuera, ¿por qué si Dios es clemente y misericordioso, por qué no mejor decide salvar a toda la humanidad y ya? ¿Por qué si Dios es amor, por qué no decide perdonar a todos de una vez y ya? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios no fuerza a nadie. Y para que usted y yo podamos ser salvos, tenemos que renunciar al pecado. No puede haber pecado y a la vez comunión con Dios. Entonces, si Dios quisiera dar su salvación a toda la humanidad, tendría que forzarnos, tendría que obligarnos a renunciar al pecado. Así de que aquellos que dicen, si Dios es amor, si Dios es perdonador, ¿por qué no decide salvar a toda la humanidad? Nosotros le contestamos, porque tendría que obligarte a que renuncies al pecado. Y entonces allá no les cuadra, ¿verdad? A mí nadie me obliga a nada, dicen, ¿verdad? Dios tendría que obligarnos. Dios no obliga a nadie a amarlo. Dios no obliga a nadie a alejarse del pecado. Dios no quiere que usted y yo lo amemos a la fuerza. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él voluntariamente. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él con sinceridad de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Recuérdese que Dios ha decretado que la muerte es la paga del pecado. Amén. Y que solamente con derramamiento de sangre se hace remisión de pecado. Lo puede ver usted en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, hermanos, la genuina conversión debe ser un acto voluntario, del conocimiento de nuestra condición como pecadores. Venir a la fuente, a la preciosa sangre de Cristo, para que nos limpie de todo pecado, en humillación, como dice el profeta Joel, con ayuno, con lloro y con lamento. Entonces, iglesia, cuando usted y yo comprendemos el grande amor de Dios, cuando usted y yo comprendemos la misericordia de Dios, cumplir con sus mandamientos no va a ser una carga. Yo no sé si me está entendiendo esta mañana. Cuando usted logra comprender el grande amor de Dios, cuando usted llega a entender y conocer la misericordia de Dios, cumplir con sus mandamientos escritos en su palabra no es una carga. Es un deleite. Es un deleite. Es un deleite obedecer a Dios cuando dice, apártate de la fornicación. Es un deleite obedecer a Dios cuando dice, apártate de la mentira. Es un deleite obedecer a Dios cuando te dice, apártate de las enemistades, apártate de los pleitos, apártate de la envidia, apártate del orgullo. Es un deleite. Dice la Biblia en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos Te presentamos la agenda semanal de Iglesia. Ese es el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. El religioso quiere cumplir los mandamientos a la fuerza. Quiere cumplir los mandamientos sin sentirlo. Quiere cumplir los mandamientos únicamente para obtener beneficios de Dios. No. El que ha tenido un genuino encuentro con Jesucristo cumple sus mandamientos con deleite, con amor. Apartarse del pecado para él es algo natural. Amar a Dios es algo natural. El que ha tenido un genuino nuevo nacimiento ama las cosas espirituales y aborrece el pecado. Amén. No, miren, hermanos,
Usted conoce personas que un tiempo están en la iglesia, otro tiempo están en el mundo, un tiempo están en la iglesia, otro tiempo están en el mundo, y que cada rato se está reconciliando. Cuando se hace el llamado, ahorita va a pasar la hermanita o el hermanito fulano, el mismo, ¿verdad? Estas personas no han nacido de nuevo, no han tenido una genuina conversión, porque el que ha nacido de nuevo ama las cosas espirituales y aborrece las cosas del mundo. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido ya crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Es clara la Biblia. El que ha tenido un genuino nuevo nacimiento, hermanos, como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero esto no significa que usted y yo estamos libres de tentación. Siempre vamos a tener esa tentación, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, procurará hacernos caer. Y va a haber una batalla entre la carne y el espíritu. Y la carne nos va a querer llevar a hacer lo malo. Pero si nosotros hemos tenido un genuino nuevo nacimiento, vamos a tener poder para vencer la tentación. Eso nos dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dan gloria a Dios, al Señor? Así de que, iglesia, el que ha nacido de nuevo genuinamente, para él es un deleite testificar de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la responsabilidad de denunciar a las personas que nos rodean el Evangelio de Cristo. Estar preparados para la venida del Señor. Pelear la buena batalla de la fe. Renunciar al pecado. Resistir la tentación. Para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Involucrémonos en el trabajo de la iglesia, hermanos. Disponga su vida a ser un instrumento en las manos de Dios. No se resista. Si para usted es muy difícil, ore. Pídale a Dios: Señor, ayúdame. Quizá alguno de los que estamos aquí es una persona bastante tímida y le cuesta relacionarse con los demás. Ore al Señor. El apóstol Santiago dice: si a alguno falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche y da en abundancia. Pidamos a Dios, clamémosle: Señor, ayúdame de alguna manera ser un instrumento en tus manos. El Señor no está buscando perfectos, el Señor está buscando dispuestos. Sí, Señor, a mí me cuesta mucho. Yo he escuchado hermanos, hermanas que dicen: ay, hermanos, que mira, a mí no me ponga a predicar, yo no puedo. A mí me cuesta mucho. Me tiemblan las rodillas, me sudan las manos, empiezo a tartamudear y se me olvida todo, se me pone la mente en blanco. Ore, pídale a Dios y se va a sorprender lo que Dios va a hacer en su vida. Y se va a quedar sorprendido, y la gente que lo rodea se va a quedar sorprendido, porque yo lo he visto, hermano. Personas así que son bien retraídas, personas así que calladitas, personas que son introvertidas, no son extrovertidas, tímidas, y le han clamado al Señor, y cuando empiezan a predicar, hermano, como que se transformara en otra persona. Eso fue lo que le dijeron los líderes religiosos a Pedro. Se quedaron sorprendidos. ¿Y estos cómo es que hablan así? Si estos son gente del vulgo, estos son personas ignorantes, ¿y cómo es que hablan así? Porque el Espíritu Santo está en su vida. Disponga su vida a ser un instrumento en las manos de Dios.
órele al Señor y dígale: Señor, yo quiero obedecer tu palabra. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, yo quiero obedecer tu palabra? Ayúdame, Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana